Hola a todos. Este video se está realizando por el aspecto de conocer y mejorar todavía más la parte de los efectos. Algunas cosas seguramente ya las conocemos, pero solamente es para comentarlas, para tomarlas en cuenta a la hora de hacer la edición. Y bueno, uno de los aspectos importantes es el amplificador. ¿Qué amplificador es el que vamos a ocupar? Es necesario conocer el sonido del amplificador. En este caso, yo tengo aquí este que se llama Jazz Rivet 120. Aquí en la PodGo está así ese nombre y prácticamente está haciendo la simulación del Chorus JC120 de Roland. Bueno, eso es uno de los aspectos. Conocer el sonido del amplificador y va a formar parte de nuestro sonido. Ahora este amplificador, así como el Fender Reverb o el Twin Deluxe, hay otros más, tienen un sonido específico, no son lo mismo. Y lo que veo, de hecho lo que estuve revisando, es que los diferentes multiefectos contienen una similitud en cada uno de los amplificadores. En este caso, el 120 de Roland se parece muchísimo al que tiene la PodGo 2.0 y también se parece bastante al de la Pod XTL, la Pod XTL la que tenemos ahí en la iglesia. Son muy similares, se apegan mucho al sonido. Cambian ciertas respuestas en cuanto a la frecuencia, ciertas frecuencias en cuanto al sonido, en cuanto a la dinámica, pero se acercan bastante a lo que es un Jazz Chorus 120. Entonces, bueno, uno de los aspectos importantes va a ser eso, saber o conocer el sonido el cual estamos pues ocupando. Entonces en mi caso yo ocupo el 120 porque es el que más me he acostumbrado. ¿Qué más sigue? Nuestros volúmenes o los parámetros que vamos a ocupar aquí, pues algunos van a ser personalizados, pero prácticamente eso es lo que contiene en los parámetros. Los agudos, los medios, la presencia, el canal, el volumen del canal. Aquí hay un brillo. No todos los pedales contienen estos parámetros, pero son los que se pueden encontrar por lo general. Otra de las cosas es el gabinete, el simulador de gabinete. Este simulador de gabinete es importante saber qué es lo que estamos pues simulando. Prácticamente es la bocina o las dos bocinas, bocina doble, dos bocinas de 12 pulgadas o quizá una de 15 o una de 12, dependiendo. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, yo lo que estoy haciendo es utilizar un 2x12 igual de del Jazz Chorus. Lo comento porque a veces sucede que cambiamos el gabinete. Podemos cambiar el gabinete a cualquiera de todos estos que está aquí, pero ese es vamos a decirlo así, yo lo veo como un peligro, porque no todo es elegir el gabinete por el sonido, sino es es lógica simplemente. Ya sabemos que el Jazz Chorus tiene dos bocinas de 2x12. Entonces ese es el micrófono, digo, ese es el gabinete que vamos a tener que ocupar. Por ejemplo, aquí otra de las cosas, eso es una observación también, el tipo de micrófono. Aquí yo estoy eligiendo un 421 dinámico, que este puede ser este de una caja, al parecer creo que es de una caja. Generalmente los microfonan con un SM57. Entonces aquí yo ya estoy eligiendo el SM57. Es un sonido diferente al que estaba eligiendo hace rato, que era el 421.
Entonces, uno de los aspectos importantes es simular lo que está en lo real, pasarlo aquí a lo digital. A veces lo menciono, nuestro sonido no es el que queremos. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando los parámetros, no estamos haciendo la cuestión eh, de lo real. Entonces, eso es una de las cosas que yo aquí quiero que tomemos en cuenta a la hora de editar. Uno, entonces, elegir el amplificador que conocemos. En este caso, si conocen el 120 de Roland, está bien. Si conocen un Tweed River que viene generalmente en las pedaleras, está bien. Pero hay que conocer el sonido de ese amplificador. No es por... Una cosa es el gusto, pero no va a ser tanto por el gusto, sino por entender o conocer, ser conscientes del amplificador que estamos ocupando. Creo que es eh, lo más sano, saber estos parámetros que les decía del amplificador. Bueno, entonces el tipo de micrófono usamos generalmente un 57. La distancia, pues generalmente la distancia a la que colocan el micrófono a la bocina puede variar entre unos 10 centímetros a lo mucho hasta 1 centímetro. Entonces, 10 centímetros, la verdad no recuerdo cuántas pulgadas sean, pero vamos a pensar que son cerca de... Me parece que son como 5 pulgadas, no recuerdo muy bien, vamos a dejarlo ahí. Otro de los aspectos importantes del gabinete, los filtros. El low cut. Generalmente un low cut para un amplificador puede variar entre los 110 hasta los 80. Entre 80 y 110. ¿Qué hacemos con esto? Pues delimitar las frecuencias graves. ¿Para qué nos ayuda esto? Pues para no entrar en conflicto con otras frecuencias que pueda ocupar el bajo. Eso es importante, porque si no consideramos estos parámetros, pues va a sonar muy, eh, muy mal. Y muchos de estos parámetros precisamente son los que definen el rango de las frecuencias a la hora de editar, a la hora de sonar ya con todos. Entonces son esos detalles. El high cut generalmente a veces viene hasta en 19 kilohertz. La guitarra a lo mucho debe de estar en 4 kilohertz, porque aquí considera todos los armónicos que puedan eh, contener la guitarra. Si le quitáramos los armónicos, lo podremos dejar hasta en 4 kilohertz, pero le damos ese rango de 8 porque es precisamente son los armónicos que se van a presentar hasta en esos kilohertz. Ya de 10 kilohertz, 11 kilohertz, 20 kilohertz, no es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Así como cuando aturdimos, o más bien invadimos las frecuencias graves, si nos pasamos de estas frecuencias en las agudas, como arriba de 8, pues vamos a entrar a en otras frecuencias que otros instrumentos ocupan. Entonces no es necesario. Delimitando esto, seguramente va a sonar mejor la guitarra. Nuestro sonido va a ser todavía más intencional en cuanto a su fuerza, en cuanto a su ataque, se va a apreciar más en las mezclas. Generalmente eso es lo que hace Israel o lo que hace un ingeniero de audio. Hace estas delimitaciones para que la guitarra suene todavía con más presencia. Las reflexiones cercanas, bueno, las reflexiones cercanas son las que capta el micrófono ya después de captar el sonido directo. Entonces podemos ponerle algunas reflexiones si queremos simular un cuarto pequeño o como si estuviera un amplificador dentro de una caja para hacer ese efecto nada más. Entonces ese es uno de los aspectos que se pueden considerar. Los niveles, bueno, aquí en este caso no todas las pedaleras traen este nivel, pero
Si lo tienen, pues lo recomendable es dejarlo en cero, porque no hay que subirle aquí, no es cuestión de volumen, es una cuestión solamente de darle presencia, o le decimos compensar el nivel solamente. Pero no va a ser necesario, porque aquí en el amplificador pues ya tenemos un volumen máximo, que va a ser el 10 o el 9, dependiendo. Esto va a depender también del volumen que le queremos dar a la hora de editar, que pues ocupamos audífonos, etcétera. Otro de los aspectos importantes a la hora que ustedes estén editando es lo siguiente: considerar la cadena de efectos. La más básica es la que trae la PodGo, o la que trae también la M80, me parece, la que trae las Pod XT, inclusive la voz GT, cualquier GT trae en esta configuración básica. Entonces, ¿cómo es la configuración básica? Tenemos que partir desde el amplificador, seguido del gabinete, y atrás del amplificador van los efectos de distorsión o efectos de compresión. En este caso, aquí está mal puesto, debe de estar así. Esta es la distorsión que se ocupa. En este caso estoy ocupando la simulación del Tube Screamer 808. Hay otro Tube Screamer que es el 808T, me parece. O M, no recuerdo muy bien la terminación, pero es un poco más moderno. Este es un Tube Screamer pues muy clásico. La distorsión que simula, que hace que como si fuera el canal 2 de un amplificador, pues lo hace muy bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para que en un solo canal tengas tanto canal limpio como el canal crunch, o canal 1, canal 2. Para eso nos funciona. También debemos de recordar que un amplificador pues va a tener dos canales. Nosotros tenemos que simular esa función en el amplificador, sus dos canales. Entonces aquí tenemos limpia y aquí tenemos su canal 2 distorsionado. En este caso la ganancia sí se la estoy dando casi al máximo, porque el Tube Screamer precisamente hace ese trabajo al momento de calentarlo, con bastante le decimos bastante galleta. Entonces así con frío no suena muy bien. Suena muy, ni siquiera satura. Sí satura, pero no llega ni al crunch. Ahí está ya llegando. Si le damos más, pues va a sonar con más caliente la señal. Obviamente no va a llegar a la distorsión total, porque el trabajo del Tube Screamer no es precisamente hacer una distorsión, sino crunchar o crunch, bueno, ese término. Y aquí ya solamente es cuestión de saber hasta dónde es permitido para nuestro oído el agudo o el grave. Y el nivel pues está bien, porque está muy parejo con el canal limpio. Y si le queremos dar un poco más de nivel, pues le podemos dar. Para que tengamos ese equilibrio. Otro de los aspectos importantes entonces sería esto: la cadena de efectos atrás de nuestros efectos, de nuestro amplificador. Entonces vamos a tener lo que serían las distorsiones. Podemos tener un compresor. Este compresor pues para controlar nuestra dinámica, o resaltar la dinámica, o mantener más bien estable nuestro ataque, generalmente con las guitarras limpias. Posteriormente, seguido del gabinete, ya tenemos
lo que sería, bueno, en este caso hay un ecualizador. No es necesario, para todos no es necesario ocupar un ecualizador, a menos que quieras resaltar o atenuar ciertas frecuencias. En este caso el ecualizador que estoy ocupando aquí no es para modificar todo el sonido, es simplemente para atenuar frecuencias que yo considero que están muy altas o que no suenan muy clarito, y esto hace que al momento de atenuar esas frecuencias, en este caso son abajo de los 800, bueno, los 800, le doy un poco más de nivel para que genere más cuerpo. Y en este caso este parámetro a mí me gusta porque hace que el sonido sea un poco más oscuro, o lo oscurece un poquito más la parte del brillo. Entonces es muy bueno, sobre todo para equilibrar o para, como les decía, atenuar ciertas frecuencias. No, el ecualizador no te va a mejorar el sonido. El sonido viene, recordemos, de nuestro amplificador, seguido de nuestro gabinete, o los amplificadores o los combos que ya ocupamos, y pues el sonido de nuestra guitarra. Seguido de eso tenemos pues ya sería el chorus o efectos de modulación, efectos de delay. En este caso yo tengo este chorus que está muy tranquilo. Voy a quitar la distorsión un poco. Y pues el delay que prácticamente es para dejarle una colita. Ahora, algo que no debemos de olvidar y debemos de considerar bastante es que los efectos de modulación, los efectos de chorus, los efectos de reverberación, toda esta serie de efectos, eh, lo que van a hacer es colorear nuestro sonido. No van a hacer que nuestro sonido mejore. Eh, Sabemos que pues tienen ciertas funciones estos efectos. Nos hacen que se escuche a lo mejor más espacial, con más repetición, más interesante nuestra guitarra. Pero lo importante siempre va a venir desde el amplificador y pues el sonido de las pastillas. Inclusive si llegásemos a tener una guitarra con una guitarra activa, o sea, que tenga un preamplificador por dentro, es lo mismo, o sea, ese sonido va a definir todo lo que necesitamos para tener un buen sonido, o tener el sonido que estamos buscando junto con el amplificador. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que considerar. Esa es nuestra cadena de efectos. Vuelvo a repetir, atrás del amplificador y del gabinete, estos siempre van juntos, pero atrás de ello vamos a ocupar las distorsiones, los compresores, el volumen, el wah, cualquiera de esos efectos. Seguido de eso tenemos ya los efectos que son para ecualizar, efectos de filtro, de filtrado, efectos de modulación, efectos de retardo, efectos espaciales, y esos efectos nos van a ayudar para colorear nuestro sonido. Eso sería lo importante, y pues equilibrar tanto un canal como el otro. Si no tenemos ese equilibrio en ambos canales, canal 1 y canal 2, pues vamos a estar sufriendo porque vamos a estar bajándole al pedal, o ocupar pedal de volumen, cuando en realidad el pedal de volumen no se ocupaba desde un principio bueno, según yo recuerdo, no se ocupaba para controlar el nivel de nuestros efectos, sino era un pedal de expresión, era otra función. Pero bueno, claro que va evolucionando, o vamos generando más pedales para que hagan otras funciones. Entonces ese es el asunto con este tipo de pedales, con esta cadena de efectos. Entonces más o menos es lo que tenemos que considerar para editar los efectos. Esto nos ayuda mucho, como les dije, vuelvo a repetir, a la hora de estar eh, conectándonos ahí en el auditorio. Si consideramos estas cuestiones, estos filtros, estos ajustes, no precisamente los mismos ajustes en cuanto a agudos, medios y graves, porque no a todos no nos gusta tener mucho agudo, o no a todos les gusta tener mucho grave, pero sí considerar nuestros cortes de frecuencias,
nuestro micrófono. Entendamos que es simular prácticamente lo que antes teníamos. Se ponía el amplificador, lo microfoneaban y de ahí salía todo lo que necesitábamos, los pedales de distor y todo eso, y vámonos, con eso ya sonábamos bien. Pero en este caso es pasarlo ahora sí que de la parte real que se ocupaba en ese entonces, o que todavía se ocupa, pero ahora de manera digital. Aquí tengo también este pequeño programita. Este es el editor de la pod 2.0. También es el editor del de la pod XT Live. Entonces, aquí al menos lo que estoy haciendo, voy a hacer un ejemplo. Voy a conectarme a la pod 2.0. Más o menos el sonido va a ser muy similar. Aquí me estoy conectando. Aquí voy a desconectar tantito el chorus, quitarlo. Ahí está. O sea, suena bien, suena a ese amplificador, pero lo que vemos, por ejemplo, aquí el bajo tiene hasta el 100. O sea, lo que vamos con esto, la tecnología pues va cada vez haciendo más reales los sonidos en las pedaleras. Entonces aquí lo que falta es más cuerpo, definitivamente le falta más cuerpo. Aunque de hecho al momento de ocupar un Roland real, pero pasarlo por micrófono y ya escuchando el Roland desde la consola y todo eso, sí sucede que se escucha muy plano o que se escucha plano. Bueno, pero por eso es que se simulan de esa manera. Entonces, este es el sonido del amplificador. Y de hecho lo reseté y este es el sonido de fábrica, no le moví nada. Solamente le quité los efectos que estaban apagados, porque estaban apagados todos, estos estaban prendidos. Ya lo desconecté y voy a conectar el de la PodGo y le voy a cargar casi los mismos efectos, que sería el chorus y el delay. Creo que aquí no tenía prendido el compresor. Vamos a ver si le quito el compresor, a ver cómo reacciona. Es muy similar y casi tiene los mismos parámetros. Tiene un poquito más de agudos ahí. Pues puede ser que el ecualizador aquí también influya, porque está... Sí, sí influye. Le llega, tiene un parecido bastante. Y es el mismo amplificador. Entonces, en conclusión, yo diría esto: puedes tener cualquier pedalera siempre y cuando hay que ajustar la cadena de efectos, hay que ajustar parámetros de cortes de filtros, saber cuál es el sonido del amplificador que vamos a ocupar y la función de cada uno de los pedales en el orden que necesitamos: canal 1, el canal 2, la distorsión. Todo ese tipo de aspectos nos van a complementar pues para mejorar todavía nuestros efectos, nuestro sonido. Sobre todo, más que los efectos, es el sonido. Posteriormente voy a hacer otros videos en donde puedo, bueno, el asunto sería hacer unos ejemplos con algunas canciones
con ensamble de 2 guitarras y quizá ocupando algunos efectos para, para saber o para entender, más bien para aplicar eh, lo que ya podemos hacer con 2 guitarras distintas. Y bueno, también ejemplificar cuál es el papel de la guitarra 1, de la guitarra 2. No todas las guitarras 1 es necesario que toquen, no es necesario que toquen siempre, y no es necesario que siempre la guitarra 2 también toque en los registros agudos. Puede ser que tiene más riqueza a veces tocar en los registros graves. Eh, pero ya que lo desarrolle mejor, ya subo ese video donde voy a ejemplificar. Pero por ahora el aspecto de los efectos, profundizar un poquito en cuanto a las funciones, no olvidar los aspectos que les comenté, va a hacer que nuestro sonido todavía mejore mucho más. Otro tip que les sugiero: cuando editen, es bueno editar desde la pedalera, pero a veces es más visual verlo desde aquí. Entender también, o sea, es necesario verlo, pero también entender para qué vamos a moverle algún parámetro. Y bueno, entender la cadena de efectos pues nos va a dar una mejor respuesta a la hora de estar haciendo nuestra edición de efectos. Comparar estos sonidos con algún video con ese amplificador que estamos ocupando también es muy bueno, porque nos va a llevar a un acercamiento todavía más de lo que podemos hacer. Pero bueno, ya no me desvío más. Eso sería lo que vamos a estar revisando en estos videos.